Ok, bienvenidos y bienvenidas al curso de Electrónica 1 nuevamente. En la clase de hoy vamos a estar iniciando con el tema número 2, que es el tema de materiales semiconductores y circuitos con diodos. A mí muchas veces me han preguntado por qué o cuál es la necesidad de estudiar la electrónica analógica como parte de la carrera de ingeniería eléctrica, sabiendo nosotros que la electrónica digital se ha ido popularizando mucho en los últimos años y ha ido desplazando significativamente a la electrónica analógica. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos nosotros que estudiar la electrónica analógica en el curso de Electrónica 1? Yo siempre respondo con el mismo ejemplo. Es un ejemplo que a mí siempre me gusta mencionar en este tipo de casos. Hace más o menos 50 años, allá por 1967, finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, se dio el apogeo de la carrera espacial, como nosotros sabemos, ¿verdad? Era la carrera de ver quién era o cuál iba a ser la primera nación en llegar a la Luna. Entonces, por el lado de la NASA, en esa época fue cuando se realizaron las principales misiones Apolo, que fueron las misiones norteamericanas que viajaron a la Luna. En el centro de las misiones Apolo se encontraba el cohete Saturno V, que era un cohete básicamente de 3 etapas, totalmente cargado de combustible líquido, de oxígeno líquido y de queroseno. Era básicamente una bomba controlada. Hasta el día de hoy, el Saturno V se mantiene como el vehículo o el transporte más poderoso que el ser humano ha creado. Y fue desarrollado por un grupo de personas lideradas por Wernher von Braun en Estados Unidos. Entonces yo les voy a colocar al final de esta clase un video en el que se resume básicamente lo que era el proceso de lanzamiento del cohete Saturno V y de la cápsula Apolo que iba en la parte superior. De nuevo estamos hablando de 1967 a 1972. En esa época los sistemas electrónicos eran mayoritariamente analógicos. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, las imágenes de ese cohete despegando de Cabo Cañaveral en Florida, yo en lo que pienso es básicamente en la electrónica que hizo posible que ese dispositivo tan complejo y tan grande fuera capaz literalmente de volar de una manera tan estable como lo hizo en esa época. Ese cohete permitió básicamente 8 misiones tripuladas que llegaron a la Luna, cada una con 3 astronautas. El único fallo parcial se dio con el Apolo 13, en el cual la misión no logró llegar a la Luna, pero sí los cosmonautas lograron regresar a la Tierra sin problemas. Bueno, los astronautas, los cosmonautas eran en Rusia. Ese cohete básicamente estaba controlado por dispositivos semiconductores como los que vamos a ver en este curso. Eran básicamente diodos, transistores, circuitos integrados pequeños, sensores, actuadores y por supuesto con la ayuda de una pequeña computadora que iba en el módulo de comando de la misión, en la parte superior del cohete. Fue diseñada por IBM, pero la capacidad de procesamiento de esa computadora difícilmente superaría a la capacidad de procesamiento que hoy tenemos, por ejemplo, en nuestros celulares. Y sin embargo, ese cohete logró llevar seres humanos a la Luna. Entonces yo siempre digo, bueno, si esa electrónica analógica fue capaz de hacer eso, pues vale la pena que nosotros la estudiemos y que nosotros la comprendamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a iniciar precisamente ese proceso y vamos a comenzar a estudiar lo que son los materiales semiconductores
y los dispositivos semiconductores básicos. Entonces, antes de iniciar con la materia, yo les voy a mostrar también un pequeño video con una demostración del primer elemento semiconductor que nosotros vamos a estudiar, que es el diodo semiconductor. Entonces vamos a ver esta pequeña demostración y después comenzamos a ver la parte teórica. Ok, entonces vamos a proceder con una demostración en la cual vamos a ver cómo es que se comporta un diodo y en qué se diferencia un diodo semiconductor de los elementos eléctricos que ya nosotros conocemos, en particular con la resistencia. Entonces lo que tenemos acá es una fuente de alimentación, una fuente de tensión independiente, que en estos momentos nos va a entregar 10 volts, como está acá, en corriente directa, por supuesto. Esa fuente o esa tensión nosotros la vamos a aplicar aquí al tablero de prototipos o protoboard, y la corriente convencional de la fuente va a llegar por la terminal positiva, por esa terminal roja. Va a salir por la terminal roja y va a atravesar inicialmente una resistencia. Y esa resistencia en este caso es una resistencia de 360 ohms. Una vez que sale de la resistencia, la corriente va a atravesar este elemento negro que es un diodo semiconductor. En este caso es el diodo 1N4002. Una vez que ha pasado el diodo, la corriente va a atravesar por esta parte de acá y va a circular a través de esta luz, una luz azul que vamos a tener acá, y posteriormente va a retornar al punto negativo de la fuente y va a cerrar el circuito. Ok, entonces eso es lo que tenemos, es un circuito de una única malla con 4 elementos conectados en serie, una fuente de tensión, una resistencia, un diodo semiconductor y esta luz que tenemos acá. Entonces voy a conectar la fuente y vean que entonces empieza a fluir corriente a través del circuito y por lo tanto la luz que tenemos acá empieza a brillar. Es una luz de color azul, como ya les había comentado, y la corriente que está fluyendo a través de este circuito es de aproximadamente 10 miliamperes. Ok, entonces el asunto es el siguiente: si yo tomo por ejemplo esta resistencia que tengo acá, si yo la tomo y la quito del circuito, estoy interrumpiendo la malla, estoy interrumpiendo el circuito y por lo tanto estoy interrumpiendo el flujo de corriente. La corriente deja de fluir por la malla y por lo tanto la luz se apaga. Si yo vuelvo a conectar la resistencia donde estaba, vuelvo a cerrar el circuito y la corriente vuelve a fluir a través de la malla. La luz se vuelve a encender. Ok, ahora si yo tomo la resistencia de 360 ohms y le doy vuelta, la giro y la vuelvo a conectar, vean que la corriente vuelve a fluir a través de la malla, vuelve a cerrar el circuito y la luz se vuelve a encender. Es decir, a través de la resistencia puede fluir corriente en cualquiera de las dos direcciones. Eso al elemento no le interesa y ella nos permite que la corriente fluya en cualquiera de las dos direcciones. Yo la puedo volver a quitar, le puedo dar vuelta nuevamente, la vuelvo a poner en el circuito y el circuito vuelve a cerrarse y la corriente continúa fluyendo a través de la luz. ¿Será que con el diodo ocurre lo mismo? Vamos a probarlo. Ahorita el diodo está conectado en una cierta posición y la corriente está fluyendo de esta terminal a la de acá, es decir, la corriente está fluyendo en aquella dirección. Lo que voy a hacer ahora es quitar el diodo. Vean que el circuito se vuelve a interrumpir. Le voy a dar vuelta al diodo y lo voy a volver a conectar. Vean que la luz se mantiene apagada, lo cual indica que por esta malla no está fluyendo corriente. Vean aquí en la fuente también que la corriente a través de ella, o la corriente que ella está entregando, es de cero. Ok, entonces quiere decir que en este momento no hay corriente fluyendo de esta terminal a la de acá a través del diodo semiconductor. Voy a volver a quitarlo, le voy a volver a dar vuelta y lo voy a volver a conectar y vean que la corriente se vuelve a establecer.
Es decir, la resistencia no se perturba o no le afecta que yo la gire para hacer fluir corriente a través de ella en diferentes direcciones. El diodo sí se afecta si yo cambio la dirección o el orden de sus terminales para cambiar la dirección de la corriente que fluye a través de él. La corriente puede fluir de esta terminal a la de acá a través del diodo, pero no puede fluir corriente a través de él en el sentido contrario. Si yo intento, como estoy haciendo ahora, que la corriente fluya en la dirección contraria a través del diodo, el diodo bloquea esa corriente. A través del diodo solo puede fluir corriente en una dirección. Y esa es la gran diferencia que hay entre los dispositivos resistivos que vimos en el curso anterior y el diodo semiconductor que vamos a ver en este curso. En las próximas lecciones lo que vamos a ver es cómo se construye un diodo semiconductor para que este efecto se lo pueda lograr, para que la corriente solo pueda fluir a través de él en una dirección y para que cualquier corriente en la dirección contraria sea bloqueada. Ahora veamos un detalle final. Veamos esta luz. Si yo tomo esta luz y la quito, también interrumpo el circuito. Le voy a dar vuelta a la luz y la voy a intentar conectar nuevamente. Vean que la luz se mantiene apagada y el circuito mantiene una corriente cero. Si yo la quito, le doy vuelta nuevamente y la vuelvo a conectar, la luz aparece nuevamente. Y eso ocurre porque esta luz en realidad también es un diodo. Es un diodo emisor de luz cuyas siglas en inglés se resumen en LED. A esto se le llama un diodo LED, un diodo emisor de luz. Pero funciona de manera muy similar al diodo semiconductor que tenemos acá de propósito general. Ambos son diodos. La única diferencia es que este diodo es capaz de emitir luz cuando hay corriente fluyendo a través de él y este diodo no. Sin embargo, en ambos casos, la corriente solo puede fluir en una dirección, no en las dos direcciones como sí ocurre en la resistencia. Entonces, también vamos a ver en el curso cómo es que se construyen estos diodos semiconductores para lograr que fluya corriente a través de ellos en una única dirección y que cuando fluye corriente el diodo emita una luz, que en este caso es una luz azul. Ok, entonces esta sería la demostración que les tenía para este momento. Más adelante vamos a estudiar cómo es que esto se da, como les decía, por lo que entonces vamos a continuar con otros detalles. Vamos a comenzar entonces ahora con el tema número 2 y vamos a empezar estudiando los materiales semiconductores y los diodos semiconductores. Esta presentación también yo se las voy a estar colocando en mediación virtual para que ustedes la tengan como un archivo en PDF al mismo tiempo que las vamos comentando en este video. Vamos primero a repasar un poco lo que vimos en el curso de circuitos lineales 1, que fueron los elementos resistivos, capacitivos e inductivos. Y dijimos que en ese momento los circuitos que contenían a esos dispositivos eran circuitos lineales. Si tomamos como referencia al resistor o a la resistencia y la conectamos en un circuito como el que estamos viendo acá, nosotros sabemos que la corriente que se establece a través del dispositivo depende tanto de la resistencia como de la tensión que nosotros le estamos aplicando. Y sabemos que entonces la corriente nosotros la podríamos determinar por medio de la ley de Ohm de esta forma que está acá. La corriente es la tensión aplicada a la resistencia entre la resistencia o, como está acá, 1 entre R multiplicado por VR, de tal forma que la corriente a través del resistor es proporcional a la tensión que nosotros le estamos aplicando a él.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Bueno, esa constante de proporcionalidad es 1 entre R. Es el inverso de la resistencia. Si nosotros graficamos la corriente a través del resistor contra la tensión aplicada, nosotros nos damos cuenta que la relación entre ambas variables es una relación lineal, es una función lineal, cuya pendiente, ya nosotros dijimos, es el inverso de la resistencia y es constante. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros hacemos la tensión negativa a través de la resistencia, es decir, si le aplicamos una tensión con la polaridad opuesta, la corriente en el resistor simplemente se hace también negativa, como está aquí. Entonces, la corriente a través del resistor puede fluir en cualquier dirección, como lo vimos hace un momento en la demostración. Simplemente nosotros cambiamos la polaridad de la tensión aplicada al dispositivo y de esa manera cambiamos la dirección de la corriente. Pero la corriente a través del resistor puede fluir en cualquiera de las dos direcciones. Ahora, en el diodo ideal, que es el primer modelo que vamos a ver para el diodo, vamos a decir que este dispositivo es un dispositivo no lineal. Y ya vamos a ver por qué no es lineal. Y presenta dos terminales bien definidas. Es un componente que tiene dos terminales, como ustedes las pueden ver acá. Y esas dos terminales tienen un nombre definido y asociado a cada una de ellas, que son el ánodo y el cátodo. Normalmente en un diodo, cuando ustedes ven el cuerpo del diodo, normalmente hay un extremo que lleva una especie de banda de color gris pintado. Ese extremo que tiene la banda normalmente se asocia con el cátodo del diodo. Entonces, de esa forma, cuando uno toma un diodo, uno puede identificar cuál es el cátodo si uno busca cuál es la terminal que tiene la banda gris o la banda negra del color que la distinga. Ya sabemos nosotros que esa terminal sería el cátodo. La otra terminal por defecto entonces sería el ánodo. Ese es el símbolo esquemático de un diodo. Nuevamente tiene dos terminales bien definidas y diferentes en el esquema. Por lo tanto, la terminal que lleva el triángulo negro es el ánodo y la terminal que lleva la línea vertical es el cátodo. ¿Ok? Entonces, un diodo es un dispositivo que opera en dos estados bien definidos. El diodo está en conducción, es decir, la corriente fluye a través de él, o el diodo está en no conducción, que es cuando la corriente no fluye a través de él. Ahora, ¿por qué decimos que el diodo no es lineal? Bueno, porque ahora la característica o la función que obtenemos cuando graficamos la corriente en el diodo a través de la tensión entre sus terminales ya no es una línea recta, sino que se asemeja a esta que tenemos acá. Entonces, el diodo conduce, o vamos a decir nosotros que un diodo conduce si el potencial o la tensión es mayor en el ánodo que en el cátodo. Y si el potencial del ánodo es menor al potencial del cátodo, pues entonces el diodo no conduce. Veamos por ejemplo este caso de acá. Tenemos al diodo conectado entre una terminal A y una terminal K, perdón. Estamos aplicando una tensión a estas dos terminales, por lo tanto una tensión al dispositivo, y en este caso esa tensión la vamos a llamar VAK. Sería la tensión entre estas dos terminales. Si la tensión en este dispositivo es mayor en la terminal A con respecto a la terminal K, quiere decir entonces que la tensión VAK tiene esta polaridad que estamos mostrando acá. Es decir, el potencial en el ánodo es mayor que el potencial en el cátodo, por lo tanto existe una corriente IK que fluye a través de él. ¿Quién me define esa corriente? Bueno, la define el resto del circuito donde está conectado el diodo. Sin embargo, en este caso, el diodo está permitiendo que esa corriente fluya a través de él. Si nosotros invirtiéramos la polaridad de esta tensión VAK,
entonces la tensión en el cátodo se volvería mayor a la tensión en el ánodo. Por lo tanto, la corriente intentaría fluir en sentido contrario. Sin embargo, el diodo la bloquearía y esa corriente a través del dispositivo sería cero. Entonces, vean acá donde tenemos la curva característica. Noten que para cualquier tensión VAK positiva, la corriente del diodo aumenta. Aumenta al nivel que el circuito le pida. Por eso es que esta línea es vertical, porque va a quedar esa corriente definida por el resto del circuito en el cual está conectado el diodo. Ahora, si la tensión VAK se hace negativa, es decir, si estamos en esta parte de la curva, la corriente a través del diodo se hace cero. Cuando el diodo conduce, cuando VAK es positivo, noten que la corriente aumenta, pero no aumenta la tensión entre sus terminales. ¿Por qué? Porque idealmente, cuando consideramos un diodo ideal, la tensión a través del diodo, cuando éste conduce, es cero. ¿Ok? Entonces aquí tenemos idealmente, cuando el diodo conduce, su caída de tensión es cero. Cuando el diodo no conduce, aparece una tensión diferente de cero entre sus terminales y el potencial en la terminal K va a ser mayor al potencial en la terminal A. Entonces, para el diodo ideal podemos tener o podemos considerarlo como un interruptor controlado por tensión, ¿verdad? De tal forma que tenemos el diodo, tenemos una tensión entre sus terminales, que en este caso vamos a llamar VD. Si esa tensión es mayor que cero, quiere decir que el potencial en esta terminal es mayor al potencial en esta otra terminal, y en ese caso el diodo conduce. Y al conducir, su caída de tensión se vuelve cero, y nosotros lo podríamos considerar como un cortocircuito. Estamos en esta zona de la curva característica, y el diodo conduce cualquier corriente que el circuito le pida conducir en ese determinado ramal. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros invertimos la polaridad de VD? Cuando la polaridad de VD cambia, el potencial en el cátodo se vuelve mayor al potencial en el ánodo y la corriente intentaría fluir en la dirección contraria, cosa que al diodo no le gusta. Entonces, el diodo, cuando nota que la corriente intenta fluir de cátodo a ánodo, se transforma en un circuito abierto y corta completamente la corriente a través de él. La corriente se hace cero y él se vuelve un circuito abierto. Por lo tanto, estaríamos en esta zona de la curva característica para un potencial VD negativo, es decir, con la polaridad opuesta a la polaridad que él tiene cuando conduce, y su corriente es cero a través de él. Entonces, este sería el modelo ideal de un diodo. De tal forma que entonces podemos escribir la relación de corriente en función de la tensión a través del diodo de la siguiente manera. Para VD mayor o igual que 0 volts, cuando tenemos un potencial mayor en el ánodo que en el cátodo, aparece una corriente ID a través del diodo, una corriente positiva, y una corriente que va a quedar definida por el resto del circuito, como lo dijimos hace un momento. Si nosotros invertimos la polaridad de VD, es decir, si hacemos que VD sea menor que 0, entonces la corriente va a querer fluir de cátodo a ánodo a través del diodo, y eso no es posible a través de este dispositivo, de tal forma que esa corriente se vuelve cero. Esta relación que ustedes ven acá no es una función lineal, como ya lo estamos viendo acá. Esto no es una función lineal y tiene una pequeña discontinuidad aquí en el medio, ¿verdad? Que es cuando la curva empieza a subir verticalmente, cuando ya la tensión VD se hace positiva. Entonces decimos por eso que el diodo no es un dispositivo lineal, por lo tanto tenemos que analizarlo de otra manera. Ahora vamos a hacer estos dos ejemplos de análisis para irnos familiarizando con la forma en la que vamos a ir trabajando los diodos. Primero vamos a analizar qué corriente fluye a través de R2 y a través del diodo en este circuito, cuando el diodo está conectado en este circuito,
o cuando el diodo está conectado en este otro circuito. Vamos a ver las dos diferencias. Y en ambos casos vamos a considerar que el diodo es un diodo ideal, es decir, se comporta como está aquí mostrado en esta gráfica. Cuando el diodo conduce, cuando la corriente va de ánodo a cátodo, él acepta cualquier corriente y su caída de tensión se hace cero, y cuando la corriente intenta fluir en sentido contrario, de cátodo a ánodo, la corriente a través del diodo se hace cero y su tensión se vuelve diferente de cero. Sin embargo, va a tener la polaridad opuesta a la polaridad que debería tener cuando el diodo conduce. Entonces vamos a resolver estos dos ejemplos en la pizarra. Ok, entonces tenemos este primer ejemplo donde el diodo semiconductor que tenemos acá nos dicen que es un diodo ideal y nos piden determinar la corriente que fluye a través de R2. Ok, y nos dicen nuevamente que hay que considerar el diodo D1 como un diodo ideal. Entonces, para determinar la corriente por R2 tendríamos que encontrar las demás variables del circuito. Lo primero que podemos hacer es simplificar estas dos resistencias que están en paralelo, simplificarlas a una única resistencia para que entonces nos quede una única malla y podamos analizar con más calma cómo es la corriente que fluye a través del diodo. Porque al final lo que tenemos que saber es si el diodo está conduciendo o si no está conduciendo, si está encendido o si está apagado. Entonces primero voy a resolver este paralelo. Ok, entonces vamos a tener una resistencia equivalente, 1 digamos, que va a ser 1 entre 220 más 1 sobre 100 a la menos 1. Entonces esa resistencia equivalente nos va a dar lo siguiente. La resistencia equivalente sería aproximadamente 68,9 ohms. Se me olvidó la calculadora, por lo tanto estoy usando el celular. Un poquito más. Entonces, ahora con esta resistencia podemos reducir el circuito a una única malla, para entonces poder analizar con más cuidado qué es lo que está ocurriendo en el diodo. Bien, entonces tendríamos este circuito que está acá. Si nosotros analizamos esa trayectoria que está aquí, que está formada por dos resistencias en serie y un diodo en el medio, nosotros nos damos cuenta que al tener la polaridad
de la fuente, esta que está aquí indicada, la corriente va a tener que fluir en esta dirección a través de la malla. Es decir, la corriente que fluye a través de este circuito va a tener que tener esta dirección. Llamémosla I0. Entonces, nosotros podemos inicialmente asumir que el diodo conduce, puesto que la corriente que está fluyendo a través de él va a ir de ánodo a cátodo, que es la corriente permitida a través del dispositivo. Podemos asumir que el diodo conduce en estas condiciones, y al sustituirlo por un cortocircuito, que es el equivalente del diodo cuando el diodo conduce, ya podríamos calcular el valor de I0. Entonces, dada la dirección de la corriente I0 que está fluyendo a través de esa malla, se puede asumir que el diodo conduce. Y el diodo conduce porque la dirección de la corriente I0 nos dice que esta corriente va a ir muy probablemente de ánodo a cátodo. De tal forma que entonces el diodo va a estar en conducción. Corriente de ánodo a cátodo, por lo tanto el diodo va a estar en conducción. Y si el diodo está en conducción, utilizando el modelo ideal, el diodo se comporta como un cortocircuito. ¿Y qué corriente va a fluir por el dispositivo una vez que nosotros lo hemos reemplazado por un cortocircuito? La corriente que fluye a través del dispositivo sigue siendo I0. Entonces, nos queda este circuito que tenemos acá. Ya una vez que hemos reemplazado el diodo por un cortocircuito, dado que ese diodo tiene que estar en conducción, puesto que estamos asumiendo esta dirección para la corriente IC. Y ya lo que nos queda pues es un circuito resistivo común y corriente, donde podemos aplicar todas las leyes que nosotros ya conocemos de circuitos eléctricos lineales. De tal forma que aquí podemos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff y podemos encontrar el valor de I0. Yo voy a asumir polaridades para las tensiones. Voy a decir que esto sube 1, que esto sube 2, con esas polaridades de acuerdo a la dirección de la corriente I0, y voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff.
y me quedaría entonces que menos 9 más V1 más V2 es igual a 0. V1 y V2 los escribo en términos de la corriente I0, por lo tanto me quedaría 130 por I0 más 68,9 por I0 es igual a 9. Por lo tanto, I0 vendría siendo 9 sobre 130 más 68,9. Y ahora tenemos que encontrar I0. Tendríamos una corriente de 45,2 miliamperes. Esa sería la corriente I0. Y con la corriente I0 ya podemos calcular también V2. Recuerden que V2 habíamos dicho que era 68,9 multiplicado por I0. De tal forma que entonces V2 serían 68,9 por 45,2 miliamperes. Por lo tanto, entonces tendríamos 68,9 por 0,0452. 3,11 volts. Esa sería entonces la tensión en esta resistencia de acá. Esa sería V2. Y V2 es la misma tensión que aparece en estas dos resistencias que teníamos acá originalmente en paralelo. De tal manera que la corriente que fluye por R2 tiene que ser la misma tensión V2 que aparece en ella, dividida entre la resistencia R2. Entonces lo voy a escribir acá. Y por R2 vendría siendo V2 entre R2, o sea 3,11 volts entre 220. Y la corriente que nos piden en R2 vamos a ver cuánto sería. $14,13 miliamperes. Esta sería la corriente que estaría fluyendo a través de R2 en estas condiciones. Ahora, lo más importante acá es el valor que nosotros obtuvimos para la corriente I0. Esa corriente I0 nos está dando positiva. ¿Qué quiere decir? Que la condición de la dirección de la corriente que nosotros asumimos al principio era la correcta. Por lo tanto, al ser esta dirección de la corriente correcta, el diodo efectivamente está encendido como nosotros lo asumimos inicialmente. Entonces,
voy a colocar una nota por acá. Dado que la corriente I0 es mayor que 0, o sea, es positiva, la dirección de I0 es correcta y el diodo conduce, que fue lo que nosotros asumimos al puro principio. ¿Ok? Entonces, este circuito pequeño nos permite a nosotros identificar varias cuestiones importantes que vamos a tener que seguir considerando cada vez que analicemos circuitos con diodos. Es importante saber si el diodo conduce o no conduce. Para saber si el diodo conduce, tenemos que calcular la corriente que fluye a través de él. Si la corriente que fluye a través de él fluye en la dirección correcta para que el diodo esté en conducción, lo podemos sustituir por un cortocircuito utilizando el modelo ideal, y una vez que lo hemos sustituido por un cortocircuito, podemos terminar de analizar el circuito con las reglas que ya nosotros conocemos y encontrar las demás cantidades. Vamos a hacer otro ejemplo para entonces estudiar esto más a fondo. Ok, veamos ahora el ejemplo número 2. Ahora tenemos el diodo colocado en ese circuito, pero hemos cambiado la resistencia que estaba acá por una fuente de corriente independiente. Entonces ahora la pregunta de nuevo es: ¿está este diodo encendido o está este diodo apagado? Seguimos utilizando el modelo ideal para el diodo. Ahora es más difícil porque ya no podemos reducir este circuito a una única malla, a menos de que nosotros hagamos una transformación de fuentes. Si nosotros hacemos una transformación de fuentes acá, podríamos llevar este circuito a una única malla. Sin embargo, yo voy a utilizar otro método diferente. Yo voy a asumir inicialmente que aquí va a haber una malla, ¿verdad? Una primera malla que va a tener corriente I1, y que acá esta otra va a ser una malla diferente que va a tener corriente I2. Ahora, recuerden que la dirección de la corriente I2 yo la definí en función de esta fuente de corriente independiente que me está definiendo la dirección y el valor de la corriente de la segunda malla, porque vean que la fuente de 150 miliamperes está conectada únicamente en la malla 2. Entonces ella me define la dirección y el valor de la corriente I2. La corriente I1 es la que yo aún no sé si tiene esta dirección, ¿verdad? Porque no sabemos qué valores van a tener, si son positivos o negativos. Pero yo voy a asumir este valor para la corriente I1. Y asumo el valor de la corriente I1 en esta dirección porque es la dirección de la corriente por el diodo 1 que le permitiría conducir. ¿Ok? Entonces, en el paso 1 se asume la dirección de I1 para que el diodo de 1 esté en conducción. Es decir, estoy asumiendo una dirección para la corriente en D1 de tal manera que la corriente en D1 ingrese por el ánodo y termine por el cátodo. Entonces el diodo estaría en conducción. Luego veremos si eso efectivamente es cierto. Ok, entonces si la corriente I1 va en esa dirección, podemos decir que el diodo está
encendido. Vamos a asumir que el diodo está encendido. Y si el diodo conduce, entonces lo podemos sustituir por un cortocircuito. Porque nuevamente estamos asumiendo que la corriente I1 va en esta dirección, por lo tanto el diodo conduce. Y voy entonces a redibujar el circuito para buscar el valor de la corriente I1, que es básicamente lo que me determina si el diodo conduce o no conduce. Vamos a redibujar el circuito. Tendríamos entonces el que está por allá. Aquí tendríamos la corriente I1 y aquí tendríamos la corriente I2. Y ese circuito lo podemos resolver utilizando mallas. Pero ya conocemos una de las incógnitas. Se tiene que I2 es igual a 150 miliamperes. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente independiente nos lo dice. Las polaridades de las tensiones serían estas. Recuerden que marcamos polaridades para cada una de las corrientes, ¿verdad? Entonces, si yo aplico ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 1, podría encontrar la ecuación que me va a dar el valor de la I1. ¿Y qué tendríamos entonces? Tendríamos que menos 9 más 131 más 220. ¿Y cuál es la corriente que fluye por la resistencia de 220? Sería la combinación de I1 e I2, solo que ambas van en la misma dirección a través de I2, de R2, perdón. Vean que la I2 va de arriba hacia abajo y la I1 va de arriba hacia abajo también. Por lo tanto, aquí yo tengo que sumar I1 más I2. Y eso es igual a 0. I2 ya la conocemos, ya sabemos cuánto vale, entonces nada más nos queda encontrar la corriente I1. Entonces tendríamos que 130 I1 más 220 I1 más 220 I2 es igual a 9. De tal forma que entonces yo tengo que I1 por 130 más 220 es igual a 9 menos 220 por 150 miliamperes. Y aquí entonces sería 350 y 1 igual a 9 menos, vamos a ver cuánto es 220 por 150 miliamperes. $33.
Quiere decir entonces que la I1 sería 24 menos 24, perdón, sobre 350, y la corriente I1 sería menos 68,6 miliamperes. Ok, entonces noten que ahora la corriente I1 nos da negativa. Es decir, la corriente I1 en esas condiciones que nosotros tomamos al inicio provocan que la corriente vaya al revés. Y eso contradice nuestra suposición inicial. Nosotros asumimos al principio que el diodo de 1 conducía porque la corriente I1 iba en esta dirección. Sin embargo, luego del análisis nos estamos dando cuenta que la corriente I1 es negativa. Por lo tanto, este diodo D1 no puede estar en conducción en este circuito, porque para que estuviera en conducción la corriente I1 debería de ser positiva, no negativa. Entonces la conclusión de este análisis es que el diodo D1 no puede estar en conducción porque nos está dando la corriente I1 negativa. Nuestra suposición original no es correcta. Porque la corriente I1 nos está dando menor que 0. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es analizar el circuito de la manera en la que es correcto, que es analizar este circuito con el diodo de 1 apagado. Ya una vez que nosotros sabemos que el diodo de 1 está apagado en realidad, podemos quitarlo del circuito, podemos sustituirlo por un circuito abierto, que es lo que corresponde a un diodo apagado, y analizaríamos el circuito nuevamente para encontrar la corriente por R2, ahora que sabemos que el diodo de 1 está apagado. Entonces nos queda el circuito de esta manera. Y ahora que sabemos que el diodo de 1 está apagado, lo sustituimos por un circuito abierto y nos queda el circuito original de esa forma. Entonces reemplazamos el diodo por un circuito abierto. Recuerden que nosotros asumimos una condición en conducción y obtuvimos
una corriente y uno que en realidad quería ir en la dirección contraria del diodo. Eso no es posible. Por lo tanto, ahora sustituimos el diodo por un circuito abierto. ¿Y qué pasa con la corriente que fluye a través de él? Esa corriente se hace de 0 amperes. Es decir, al estar interrumpida esta trayectoria de acá, quiere decir entonces que no hay corriente a través de este ramal de acá, de esta malla. La corriente es 0. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia R2? A nosotros nos habían pedido calcular la corriente por R2. Entonces, como ya no hay corriente fluyendo por esta parte del circuito, a la fuente de corriente de 150 miliamperes, a la corriente que ella entrega, la única trayectoria que le queda cerrada es esta que está acá. O sea, a estos 150 miliamperes solo le queda bajar por R2 y volver a la fuente. De tal forma que esta corriente I por R2 se hace exactamente igual a la corriente que entrega la fuente de corriente independiente. Entonces, la única corriente que quedó aquí fue la corriente I2. Esa corriente I2, como les acabo de decir, continúa fluyendo alrededor de esta trayectoria, porque ya esta no tiene corriente, está interrumpida. ¿Quién la interrumpió? La interrumpió el diodo. Solo la corriente I2 continúa fluyendo por R2, por lo tanto, la corriente por R2 sería igual a la corriente I2, por lo tanto sería igual a 150 miliamperes. Entonces, cuando nosotros tenemos circuitos con diodos, en resumen, nosotros tenemos que asumir inicialmente que los diodos conducen. Nosotros asumimos que los diodos conducen y entonces damos las direcciones de las corrientes de acuerdo a la posición de los diodos para que estos conduzcan. Analizamos el circuito con los diodos aparentemente en conducción y buscamos los valores reales de esas corrientes. Si esas corrientes en algún momento contradicen las suposiciones que nosotros tomamos con respecto a un cierto diodo, quiere decir que ese diodo no estaba encendido, sino que estaba apagado. Por lo tanto, en una segunda etapa del análisis, nosotros tomamos los diodos encendidos, los que estaban encendidos, y apagados, los que estaban apagados, para ya entonces encontrar los valores finales de las corrientes o de las tensiones que nos hayan pedido en el circuito. Ahora, otro detalle importante es este que está acá. A nosotros nos dijeron que el diodo D1, tanto en este ejemplo como en el anterior, eran diodos ideales. Es decir, si el diodo está en conducción, es un cortocircuito. No hay caída de tensión entre sus terminales. Más adelante vamos a ver que esto no es lo que ocurre en un diodo real. En un diodo real, cuando está en conducción, aparece una pequeña caída de tensión entre sus terminales, que hay que considerar. Pero si nos dicen que asumamos que el diodo es ideal, lo tomamos como un cortocircuito cuando el diodo conduce, como un circuito abierto cuando el diodo no conduce. Más adelante vamos a ver otros modelos que nos permiten aproximarnos un poco más al comportamiento real de un dispositivo, de un diodo real. Entonces, con esto terminamos estos dos ejemplos y vamos a continuar repasando la parte de materiales semiconductores. Ahora vamos a continuar con el estudio de los materiales semiconductores.
vamos a ver en más detalle cómo es que el diodo puede conducir corriente en una dirección y en la otra no. Eso depende del comportamiento de los materiales semiconductores de los cuales él está hecho. Recordemos un poco lo que tenemos de materiales que vimos un poco también en el curso anterior y de las propiedades de esos materiales que le permiten conducir o no conducir corrientes eléctricas. Anteriormente dijimos que cualquier material, cualquier átomo, tiene un cierto número de electrones de valencia y que para poder tener corriente eléctrica, parte de esos electrones de valencia tienen que brincar o tienen que poder saltar a la capa de conducción para convertirse en electrones libres. Esos electrones libres pueden ser fácilmente movidos o influenciados por un campo eléctrico para que esos electrones se muevan y formen flujos de carga, o sea, corrientes eléctricas. En un material que es conductor, la capa de conducción está traslapada básicamente con la capa de valencia de los átomos en esos materiales. De tal manera que entonces es muy fácil para un electrón de valencia de un elemento como cobre, por ejemplo, es muy fácil para un electrón de valencia saltar a la capa de conducción y despegarse del átomo al cual él pertenecía. Eso pues a temperatura ambiente, ¿verdad? A temperatura normal. Entonces un material como el cobre tiene una gran abundancia de electrones en la capa de conducción, por lo tanto al aplicar un campo magnético es fácil que nosotros podamos establecer una corriente eléctrica a través de ellos. Si nos vamos al otro extremo, al aislante, vemos que existe una amplia región entre la capa de conducción y la capa de valencia. Esta barrera que existe aquí en el medio hace que para los electrones de valencia de esos átomos sea muy difícil ganar la energía suficiente para poder brincar y pasar a la capa de conducción. Por lo tanto, un material como puede ser el caucho o la cerámica no posee una gran abundancia de electrones en la capa de conducción y por lo tanto es muy difícil establecer una corriente a través de ellos. Sin embargo, en los materiales semiconductores tenemos un comportamiento interesante, porque ciertamente existe una capa aquí intermedia entre la capa de conducción y la capa de valencia, pero esa barrera que existe en el medio no es tan amplia como en los aislantes, pero tampoco es tan reducida como en los conductores. Es decir, el semiconductor está en el medio de ambos materiales. Y eventualmente existe la posibilidad de que alguno de estos electrones de valencia salten a la capa de conducción y se vuelvan electrones libres, de tal forma que nosotros los podamos utilizar para conducir corriente. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace la diferencia entre un material semiconductor, un aislante y un conductor en términos de la energía que necesita un electrón de valencia para poder pasar de su capa de valencia a la capa de conducción. Se dice que la energía asociada con un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 joules y a eso le vamos a llamar un electrón volt. Entonces, para que un electrón de valencia salte de la capa de conducción salte a la capa de conducción, debe absorber energía y esa energía le permite brincar esa barrera que está en el medio a la que le vamos a llamar E sub G. ¿Qué tanta energía debe absorber el electrón? Es una característica de cada material, como acabamos de decir. Para que un electrón pueda saltar de la capa de valencia a la capa de conducción en un aislante, debe absorber energía que es mayor a 5 electronvolts.
En un conductor hay traslap entre las dos bandas, por lo tanto la cantidad de energía que los electrones necesitan para saltar a la capa de conducción es mínima. En los semiconductores, el valor de la energía necesaria para que un electrón salte a la capa de conducción depende del tipo de material. Sin embargo, no es tan alta como 5 electronvolts, pero tampoco es tan baja como en los conductores. Por ejemplo, en el silicio, que es un muy buen semiconductor, esta E sub G adquiere el valor de 1,1 electronvolts. En el germanio es de tan solo 0,67 electronvolts. Y en el arsenuro de galio es de 1,41 electronvolts. Entonces, de estos tres semiconductores podemos decir que el que más se aproxima a un conductor es el germanio, seguido por el silicio, seguido por el arsenuro de galio. Perfecto. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en estudiar la estructura atómica de estos dos elementos que a nosotros nos interesan en este momento, que son el silicio y el germanio, ambos semiconductores ampliamente utilizados en la industria. Resulta que tanto el silicio como el germanio tienen una estructura atómica muy particular en su forma natural, y es que ellos forman cristales, unas estructuras cristalinas, y todo átomo de silicio o de germanio posee 4 electrones de valencia, es decir, 4 electrones acá en su capa más externa del átomo. Cuando los átomos de silicio o de germanio se unen para formar una estructura cristalina, ellos forman enlaces covalentes con 4 átomos vecinos. Es decir, si tenemos un átomo de silicio aquí en el medio, él se va a enlazar con 4 átomos cercanos a él y va a formar enlaces covalentes con cada uno de ellos. En el enlace covalente, un electrón, de cada uno de los átomos es compartido, de tal forma que estos dos átomos de silicio se enlazan por medio de un enlace covalente y comparten uno de sus 4 electrones de valencia. Entonces este átomo de silicio se enlaza con 4 átomos vecinos de silicio y de esa forma comparte sus 4 electrones de valencia. La ventaja es que esta estructura cristalina es muy estable y le permite entonces al semiconductor enlazarse, o a los átomos del semiconductor enlazarse con todos sus átomos en la capa de valencia. Ahora, podría ser que alguno de estos electrones que el átomo central está compartiendo con sus vecinos adquiera suficiente energía como para liberarse de ese átomo. Eso se puede dar en la naturaleza, por supuesto, a temperatura ambiente. Uno de los electrones, por ejemplo, el que estaba compartiendo este átomo con este otro de aquí, podría adquirir suficiente energía como para salirse de ese enlace covalente y pasar a la capa de conducción. Como vimos, la franja que hay entre conducción y la capa de valencia en el semiconductor no es muy amplia, por lo tanto, eso podría perfectamente pasar. Sin embargo, esa liberación de energía, esa liberación de electrones, a temperatura ambiente no es muy significativa como para convertir al silicio en un buen conductor. El silicio continúa siendo un mal conductor a temperatura ambiente en condiciones normales. Sin embargo, recuerden que lo que nosotros necesitamos para tener un buen conductor es una amplia cantidad de electrones en la capa de conducción. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros incrementar el número de electrones libres en el silicio para que éste se vuelva un mejor conductor? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando un electrón salta a la banda de conducción, deja
al átomo con uno de sus enlaces covalentes incompletos, como acabamos de ver, ¿verdad? Este electrón salta a la capa de conducción y este átomo de silicio pierde uno de sus electrones de valencia y uno de los enlaces queda incompleto. Entonces, ese átomo va a tener un exceso de carga positiva, porque entonces ya tiene un protón más en su núcleo de los electrones que tiene en su nube, de tal forma que el átomo se convierte en un ion positivo, ¿verdad? Y este espacio que este electrón dejó vacío en el enlace covalente, lo vamos a llamar un hueco de conducción. Ese hueco de conducción podría ser llenado por cualquier otro electrón que esté cerca y que entonces más bien pierde energía, cae a la capa de valencia y completa el enlace covalente de ese átomo para que la estructura se vuelva estable. Entonces, un átomo de silicio que ha perdido uno de sus electrones porque saltó a la capa de conducción se transforma en un ion positivo. Y además es un átomo que contiene un hueco de conducción, que es ese espacio que dejó en el enlace covalente el electrón cuando saltó a la capa de conducción. Entonces, al aumentar la temperatura en la que nosotros tenemos el silicio o cualquier semiconductor, aumenta el número de electrones que se liberan de sus enlaces, ¿verdad? Porque el calor es energía, esa energía la absorbe el electrón, salta la barrera o la capa que hay entre conducción y valencia y se convierte en un electrón libre. De esa forma aumenta el número de electrones libres en la capa de conducción del semiconductor y de tal forma que la conductividad del material aumenta. Eso en un semiconductor, ¿verdad? En un conductor, en un material como el cobre, por ejemplo, al aumentar la temperatura, aumenta también la vibración de las partículas en la estructura atómica del material. Esa vibración entre las partículas aumenta el número de choques que se da entre los electrones y esas partículas cuando el electrón está viajando de un átomo a otro o a través de la capa de conducción en la forma de una corriente eléctrica, ¿verdad? Resulta que estos choques entre electrones y partículas del material reduce la conductividad del material conductor. Entonces, vemos una curva como la que tenemos aquí, en donde aquí abajo en el eje X tenemos temperatura y aquí en el eje Y tenemos resistencia. En el conductor, al aumentar la temperatura, aumentan los choques entre electrones y partículas del material, y eso dificulta el flujo de corriente, de tal forma que la resistencia del material o del conductor aumenta conforme aumenta la temperatura. En el semiconductor, más bien ocurre algo contrario. Al aumentar la temperatura, la resistencia del material disminuye porque aumenta el número de electrones en la capa de conducción. ¿Por qué? Porque muchos más de los electrones que estaban en enlaces covalentes saltan a la capa de conducción. Entonces, ese es el comportamiento clásico de la resistencia de un conductor conforme varía la temperatura y la resistencia de un semiconductor conforme aumenta la temperatura. Ahora hablemos de lo siguiente. A temperatura ambiente, como les decía, 25, 26, 27 grados Celsius, el silicio y el germanio siguen siendo conductores relativamente malos de la electricidad. La cantidad de electrones que se han liberado a la capa de conducción continúa siendo baja. No es tan amplia y tan abundante como sí ocurre en el cobre, en la plata o en el oro. Lo que pasa es que uno podría pensar en que si agregamos átomos de diferente tipo dentro de la estructura cristalina del silicio, se podría aumentar el número de electrones libres del material, pero entonces ya tendríamos que insertar átomos
de otro material distinto que no es silicio. Es decir, estamos contaminando el silicio con agentes externos, diferentes a los átomos de silicio. Y resulta que ese proceso se llama dopado. Y el dopado nos permite generar dos tipos de materiales semiconductores a partir de silicio o de germanio: el material tipo N y el material tipo P. La palabra dopado se utiliza para definir este proceso porque, como les digo, involucra contaminar una estructura de silicio con agentes externos. Y eso pues se parece mucho a como cuando un deportista está compitiendo a alto nivel y ingiere ciertas sustancias que le permiten tener ventajas sobre otros competidores. Sustancias como esteroides, drogas, cualquier otro tipo de material que es ajeno al cuerpo humano o a la naturaleza del cuerpo humano, pero que le permite tener ventajas sobre los demás competidores. En esos casos uno habla que esta persona atleta está dopada. Se inyectó algo que le permite, por ejemplo, tener un mayor rendimiento físico, es decir, poder aguantar más tiempo en una actividad de alto impacto sin que eso le produzca, por ejemplo, cansancio. Entonces, se considera ilegal porque tiene una ventaja que otras personas que están compitiendo no la tienen. Entonces, en el caso de los semiconductores, el proceso es el mismo. Estamos contaminando el material con algo. Lo que pasa es que en este caso pues no hay mayor problema porque no estamos compitiendo. Lo que queremos hacer es mejorar la conductividad eléctrica de un material como el silicio, como el germanio, para que se vuelvan mejores conductores. Entonces vean que tenemos dos tipos de material, el material tipo N y el tipo P. Vamos a hablar primero del material tipo N. Lo que buscamos nuevamente es aumentar la cantidad de electrones libres que el material tiene. Entonces vamos a quitar el átomo central de silicio que teníamos en la estructura cristalina original. Vamos a quitar ese átomo y vamos a reemplazarlo por un átomo, por ejemplo, de antimonio. El antimonio, como ustedes ven acá, es un átomo que tiene 5 electrones de valencia. Es decir, en el momento en el que yo quito el átomo del silicio y pongo el átomo de antimonio, 4 de sus 5 enlaces, de sus 5 átomos de valencia, se enlazan con los 4 átomos de los 4 electrones de sus vecinos. Es decir, el antimonio tiene 5 electrones de valencia, lo coloco en el medio, 4 de ellos se enlazan con los átomos adyacentes y me queda un electrón suelto que no logra enlazarse con ningún otro vecino en la estructura cristalina. Y ese electrón resulta que es un electrón adicional que estamos creando en la estructura y por lo tanto y no depende de ningún átomo y tiene mayor probabilidad de saltar a la capa de conducción. Entonces vean que artificialmente estamos aumentando el número de electrones libres que hay en el material semiconductor. Lo que pasa es que, de nuevo, ya no tenemos átomos solamente de silicio, sino que tenemos átomos de silicio y algunos átomos de antimonio en el material tipo N. Y en el material tipo N vamos a tener una mayor cantidad de electrones libres en la capa de conducción. Ahora veamos el material tipo P. Lo que queremos hacer en el material tipo P es aumentar el número de huecos de conducción, ¿verdad? Y habríamos hablado de un hueco de conducción que era un enlace covalente incompleto. Entonces vamos a hacer lo contrario. Vamos a quitar el átomo de silicio que teníamos en el medio con 4 electrones de valencia y lo vamos a reemplazar, digamos, con un átomo de boro. El boro tiene 3 electrones de valencia nada más, de tal manera que cuando lo colocamos en el medio, esos 3 electrones de valencia se enlazan con
3 átomos adyacentes y me va a quedar un enlace covalente incompleto, porque me hace falta un electrón de valencia para llenarlo. Ese enlace incompleto va a contener un hueco de conducción. Si yo agrego varios átomos de boro dentro de la estructura cristalina del silicio o del germanio, voy a incrementar el número de huecos de conducción. Por lo tanto, el material me queda dopado o me queda adulterado, pero esa adulteración va en función de aumentar el número de huecos de conducción en el material. Vean entonces que en resumen vamos a tener dos tipos de materiales semiconductores, el material tipo N y el material tipo P. En el material tipo N nosotros incrementamos artificialmente el número de electrones, es decir, estamos incrementando el número o la probabilidad de que el material tenga mayor cantidad de electrones en la capa de conducción, mientras que en el material tipo P nosotros lo que incrementamos fue el número de huecos de conducción, es decir, enlaces incompletos a los que le hace falta un electrón para estar completos. Sin embargo, noten la siguiente característica con respecto a los dos materiales. A pesar de que nosotros en el material tipo N agregamos un átomo con 5 electrones de valencia para que nos quede un electrón libre, la estructura continúa siendo neutra en cuanto a carga. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque yo tengo un electrón adicional en la capa de valencia, también tengo un protón adicional en el núcleo de antimonio. Por lo tanto, el átomo continúa siendo neutro, no tiene una carga, no es un ion, ni positivo ni negativo. Lo mismo ocurre en el material tipo P. Aunque nosotros que insertamos aquí un átomo que tenía 3 electrones de valencia, el átomo continúa siendo neutro en cuanto a carga porque en el núcleo tenemos únicamente 3 protones. Por lo tanto, esta estructura continúa teniendo carga neutra. Sin embargo, en el material tipo N, esos electrones que estamos colocando adicionales son cargas negativas. En el material tipo P, esos huecos de conducción que estamos agregando, en realidad los podemos ver como cargas positivas. Los portadores minoritarios en los materiales son los opuestos a los mayoritarios. Recuerden que aunque nosotros estamos aumentando el número de electrones libres en el material tipo N, podría darse perfectamente que en otros átomos que no fueron dopados, sus electrones de valencia adquieran energía suficiente para saltar a la capa de conducción y dejar un hueco de conducción en el material. Lo mismo podría ocurrir en el material tipo P. Podría darse que un electrón adquiera energía suficiente para saltar a la capa de conducción y nos genere un electrón libre que tiene carga negativa. Sin embargo, la clave es que el número de portadores mayoritarios en el material tipo N van a ser electrones, no huecos de conducción. Va a haber una diferencia muy significativa entre electrones y huecos en el material tipo N. En el material tipo P lo que queremos es crear una cantidad de huecos de conducción que sobrepase por mucho la cantidad de electrones libres que saltan a la capa de conducción de forma natural. Por eso es que a unos se le llaman minoritarios, porque son los que queremos mantener muy bajos, y los otros mayoritarios, porque son los que queremos tener en abundancia en ese material. Para crear un semiconductor y utilizarlo como un diodo, o para construir un diodo, o para construir un chip de silicio, no podemos utilizar silicio común y corriente. Tenemos que utilizar silicio ultra puro, que es a lo que también se le conoce como silicio intrínseco, ¿verdad? Porque todas las impurezas del material fueron removidas de alguna manera. Y la fabricación de silicio para semiconductores es toda una industria y requiere pues procesos industriales bastante bien definidos y bastante limpios, porque de nuevo una impureza, aunque sea muy pequeña en el material, podría cambiar completamente las características eléctricas del material y por lo tanto afectar
su rendimiento como semiconductor. Entonces aquí hay un video que ustedes pueden ver más adelante en el que se muestra parte de ese proceso industrial y cómo se crean las obleas de silicio que posteriormente se van a utilizar en la fabricación de microprocesadores, por ejemplo. Les recomiendo que lo vean para que le echen un vistazo a ese proceso. Bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Bueno, no lo voy a ver en este momento el video, sino que vamos a pasar a la siguiente filmina. En la siguiente clase lo que vamos a estar viendo es cómo podemos nosotros crear un diodo semiconductor al unir dos capas de materiales semiconductores, uno de tipo N y otro de tipo P. Y entonces vamos a crear un diodo que es una unión de material tipo P con un material tipo N. Pero entonces eso lo veríamos en la siguiente clase y por ahora llegamos hasta acá en esta presentación y nos veríamos en el siguiente video. Muchas gracias.